Y vamos a recibir la palabra del Señor. Preparamos nuestra mente, nuestro corazón. Yo le invito para que abra la Biblia en Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, el verso 17. Y dice la palabra de Dios allí en Nehemías. Yo lo voy a leer. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Dios nos da la palabra para poner fin a cualquier desgracia. Amén. En cualquier área de nuestras vidas, personales, familiares, en el ministerio, en la iglesia, en lo laboral. Hoy Dios nos da una palabra para poner fin ¿a qué? A cualquier desgracia. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Porque tenemos una palabra de bendición. Hoy les hablaré de cómo poner fin a eso y cómo levantar protección sobre nuestra vida personal y familiar. Y el tema es proteja su vida personal y la de los suyos. Hay una muralla de justicia que protege la vida de las personas, de la familia o de la nación. Cuando esta muralla es conquistada por el enemigo, será inhabilitada para cumplir esa función, de tal manera que estará uno expuesto al peligro. La Biblia dice en Jeremías el capítulo 39, el verso 1, en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad. Diga conmigo, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Verso 6. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías, o sea, el rey de Judá, en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. ¿Qué hicieron? También, ten en cuenta eso, derribaron los muros. Entonces, esta lamentable tragedia sucedió porque el pueblo no quiso escuchar la voz de los profetas que los llamaban al arrepentimiento. Israel, la nación, las 10 tribus se habían apartado y habían sido llevadas cautivas a causa del pecado. Y Judá, viendo esto, no se arrepintió, no se volvió al Señor, sino que siguió también en la idolatría, siguió también en el materialismo y estaban en una falsa confianza de que Israel no sería, Judá no sería llevada cautiva, que nada malo les iba a pasar, porque había una promesa. Una de las cosas en que confiaban era que eran hijos de Abraham y otra era de que Dios le había prometido a David que no faltaría uno de sus hijos sobre el trono de Judá. Entonces ellos pensaban que podían pecar y que podían estar lejos del Señor y que podían vivir de cualquier manera, que no les iba a pasar nada, ¿sí? Pero ellos no escucharon la voz del llamado de los profetas a arrepentirse, a santificarse, a tener en cuenta a Dios, a volverse a Él. Por lo tanto vino esa desgracia y vemos nosotros que usted, por ejemplo, cuando lee el libro de Jeremías y lee el Reyes y Crónicas, la historia de este rey Sedequías, cuánto el profeta Jeremías le advirtió y le dijo, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Y también Dios les dio una palabra de que no resistieran al rey de Babilonia, porque Jerusalén sería entregada a causa de sus pecados. Pero Sedequías no quiso escuchar la voz de Dios y, como vemos aquí, el final es que
el ejército babilónico logra romper la muralla, logran entrar a Jerusalén y Sedequías huye de noche, pero lo persiguen los ejércitos babilónicos, lo atrapan y es terrible la tragedia que viene sobre él porque le sacan los ojos, le matan sus hijos pequeños delante de él. Es una cosa trágica y esto representa la tragedia y la maldición que puede vivir la gente cuando la gente no se vuelve al Señor. Y representa también los juicios de Dios que vendrán, porque la palabra del Señor es clara al respecto, pero la bendición está en que las puertas de la gracia de Dios están abiertas para todo aquel que le busca, para todo aquel que dice, yo amaré al Señor, yo viviré para Él, yo le seguiré. Amén. Hay gracia, hay misericordia, hay bendición, hay perdón, hay restauración y hay abundancia de Dios, una vida abundante para todo aquel que acepta su palabra y le sigue. Amén. ¿Cuántos han recibido esa palabra del Señor? En Oseas capítulo 4, 6, versículo capítulo 4, el verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios también, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces ahí está claro que el pueblo fue destruido por eso. Desecharon la palabra de Dios, la tuvieron en poco. Tal vez es cuando la gente dice, no, yo prefiero lo que la ciencia dice. Y bien, lo que la ciencia dice, hay cosas muy buenas, interesantes y cosas muy útiles, pero nunca la ciencia reemplazará la palabra poderosa de Dios, porque la palabra de Dios es la más grande, el más grande conocimiento que nosotros podemos tener. Amén. Y el pueblo rechazó ese conocimiento de Dios y se aferraron al conocimiento humano. Y dice que por eso fueron destruidos. Y lo que dice Dios es que también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es tremendo, ¿cierto? Porque lo que más amamos nosotros, los seres humanos, es a nuestros hijos, yo creo, ¿cierto? Bueno, al cónyuge debemos amarlo, pero es claro que mucha gente que no ama a su cónyuge, pues lo que más ama es a sus hijos. Y una de las cosas más dolorosas es que las maldiciones de los pecados cometidos y del pecado no resuelto va a caer ¿sobre quién? Sobre los hijos. Pero hoy nosotros tenemos una palabra de esperanza, y es que cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, seremos libres de todo ello. Amén. El pecado no resuelto y la indiferencia hacia Dios trae consecuencias trágicas. Aproximadamente 150 años, el versículo que leímos al comienzo nos habla acerca de las palabras de un hombre llamado Nehemías, ¿sí? Un hombre de Dios. En los tiempos de Nehemías, hacía 150 años aproximadamente que Jerusalén había caído, había sido destruida, que sus muros habían sido derribados. Y un poco menos de 100 años después del regreso de los primeros cautivos, los que habían sido exiliados a Babilonia, regresan bajo el rey Ciro de nuevo a su tierra, ¿sí? Y habían pasado casi 100 años hasta el tiempo de Nehemías. Y en el tiempo de Nehemías, todo ese tiempo, Jerusalén había estado bajo esa triste situación, los muros derribados, las puertas quemadas al fuego. Y pues era una condición lamentable. El mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad estaban íntimamente conectados entre sí. En el mundo antiguo, una ciudad sin muros era una ciudad completamente abierta, era vulnerable a sus enemigos, no tenía defensa ni protección en absoluto. Una ciudad sin muros era siempre una ciudad estancada, con nada valioso dentro de ella. ¿Por qué? Porque los ladrones fácilmente entraban y se robaban lo que había de valor allí. Por lo tanto, el estado del pueblo en los días de Nehemías era lamentable, era triste. Hoy las ciudades no tienen muros como en la antigüedad. Hoy tal vez la protección es más
lo legal, ¿cierto? Las normas, tanto derechos humanos, el derecho internacional, el derecho y las normas en cada nación. Eh, hay una protección que el Señor ha permitido en nuestros días, pero en los días antiguos la ciudad que no tuviese murallas estaba en una condición muy terrible. Entonces vemos aquí cómo el estancamiento también económico y otras áreas en el área económica y en otras áreas de la vida tiene que ver también con el pecado de nuestros ancestros, ¿cierto? Puede ser de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿cierto? Como el estancamiento, porque el estancamiento que estaba sufriendo la ciudad, la ruina económica, la situación lamentable, tenía raíces hacía muchos años, cuando sus padres se habían apartado de Dios, ¿sí? Y los hijos estaban sufriendo las consecuencias de esta, de haberse apartado de esta apostasía, ¿sí? Pero es ahí donde nosotros necesitamos levantarnos como Nehemías para construir los muros. Amén. Es decir, si nosotros vemos que nuestra familia está estancada, si nosotros vemos que como que la muralla de protección alrededor de nuestra vida personal, familiar, está como rota y ahí está entrando el enemigo a robarnos, nosotros necesitamos levantarnos como Nehemías para revisar dónde están las brechas en la muralla, para levantar, restaurar los muros, poner protección a nuestra vida, a nuestra economía, a nuestra salud y a nuestra familia. ¿Cuántos están dispuestos a levantarse para construir esa muralla de protección? Amén. Les decía que si había algo de valor en una ciudad sin muros, podía ser robado con facilidad, porque no había protección contra los malos, los ladrones, los asesinos, ¿sí? Cuando alguien está continuamente perdiendo las cosas y personas importantes en su vida, es necesario revisar las murallas. Esas murallas, aquí estamos hablando de unas murallas simbólicas, ¿cierto? Es decir, esas murallas representan una muralla de protección que hay en el mundo espiritual sobre los hijos de Dios. Amén. Y cuando alguien está perdiendo las cosas de valor en su vida y las personas importantes en su vida continuamente, esa persona necesita revisar la muralla para ver dónde está la brecha por la cual el enemigo está haciendo daño. Los que vivían en una ciudad sin muros vivían en un constante estrés y temblor. Nunca sabían cuándo podían ser atacados y brutalizados. Imagínense cada hombre y cada mujer pensando a qué horas viene esa gente de noche, se meten, violan los niños, asesinan, se roban. ¿Se imagina usted uno bajo ese estrés pensando a qué horas vienen y roban? ¿Sí? O igual como hoy en día tener la casa sin las puertas y acostarse uno a dormir con la casa sin puertas o sin ventanas por donde se pueden meter la gente mala a hacer daño. Entonces era una condición lamentable en la cual se encontraba la nación. Cuando no tenemos muros de protección en buen estado y resistentes ante las arremetidas del enemigo, estaremos siendo presa del estrés y la ansiedad. Y quiero aplicar aquí esto en la importancia de qué, de que muchas veces no tenemos un muro de protección para nuestra paz interior, para nuestra paz mental, ¿sí? Sino que permitimos que todo entre, todo. Que viene la ofensa ahí, alguien dijo algo y nos ofendimos, ¿cierto? Y ya no queremos volver a la iglesia porque no nos gustó tal cosa, porque me ofendí, o yo salí ese día contento, pero resulta que el jefe estaba haciendo como mala cara. Y entonces yo empiezo a pensar, uy, ¿qué habré hecho mal? Uy, ¿será que están pensando ya en despedirme? Porque no sé, y empieza la persona a pensar, ¿sería que yo no di el informe bien? ¿Sería que tal cosa? Y la persona pierde la paz y la tranquilidad, nada más tal vez porque un compañero de trabajo no le saludó como de costumbre,
o tal vez porque también en la familia alguien no está haciendo buena cara, y entonces la persona pierde la paz y la tranquilidad. Es decir, no ha levantado muros de protección, no hay esos muros de protección, y cualquiera puede robarnos la paz, cualquier cosa, cualquier persona, un empleado en un supermercado, una persona en un parqueadero, alguien que no nos trató bien, nos dejamos robar la paz y la tranquilidad, entramos en ansiedad, en estrés por una noticia con respecto al trabajo o con respecto al negocio o a la empresa, o algo que nos dijeron en el colegio de nuestros hijos, y ya perdimos la paz, perdimos la tranquilidad, entramos en estrés, empieza la ansiedad. Hace falta construir esos muros, amén, que nada nos robe la paz de Dios en nuestro corazón, porque Él está con nosotros, y si tenemos problemas, el Señor dice que Él nos sacará en victoria a los que confiamos y esperamos en Él, amén. Dios nos va a ayudar, no nos va a dejar. Entonces, sin muros altos y seguros se entrará fácilmente la ofensa, la frustración, la preocupación, y Dios no quiere que uno viva de esa manera, porque es muy duro estar viviendo con esos pensamientos negativos, con toda esa tristeza y esa aflicción, porque la palabra del Señor dice: el gozo del Señor es mi fortaleza, amén. Así que si yo pierdo el gozo del Señor, no estaré fuerte. Yo tengo que tener el gozo del Señor. Entonces, sin muros no habrá paz interior, porque la paz interior es más valiosa que el oro, que la plata, ¿cierto? Ustedes estarán de acuerdo que es mejor tener paz interior que tener mucho dinero y no tener paz interior, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Sin muros el enemigo entra y se roba esa paz interior. No hay nada que lo detenga. Proverbios capítulo 25, el verso 28 dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Habla si no tenemos autocontrol para nosotros poner freno a las emociones tóxicas, que es una frase que está muy de moda hoy en el mundo. Las emociones tóxicas, las personas tóxicas. ¿Se han escuchado eso? Muy bien. Si nosotros no tenemos autocontrol, que lo da el Espíritu Santo en la medida que nosotros oramos, leemos su palabra y le buscamos, entonces dice la palabra aquí que una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. No hay control. Viene el temor y se le abre la puerta. Claro, bienvenido temor, siga. Viene la ansiedad y claro, ahí está, mira, ahí está la brecha en la muralla. Entre, haga trizas la paz en nuestro hogar, trae rencilla, contienda, porque no hay autocontrol, no hay dominio propio. Y es donde nosotros necesitamos levantar los muros de la protección de Dios. Pero eso se aplica también a una persona que no tiene control también para resistir la tentación. La palabra del Señor, Jesús dijo a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Una persona que no tiene autocontrol en su vida de oración, para mantener su vida de oración diaria, es una persona que está vulnerable a la tentación, ¿sí? El antídoto contra la tentación, contra el pecado, es la oración. Entonces, una persona que no tiene dominio propio es vulnerable también, no tiene autocontrol, es como una ciudad con las murallas derribadas, y viene la tentación a decir malas palabras y soltó, se le cayeron, ¿sí? Viene la tentación a pensar mal y ahí acaricia todos esos malos pensamientos. Viene la tentación a criticar y a juzgar porque le dio ira o mal genio por algo, y inmediatamente lo está diciendo y lo está haciendo. Viene la tentación al enojo, a la ira. Viene la tentación al estrés, a la ansiedad. Y ahí está, porque es como una ciudad sin murallas. Amén. Sin dominio propio. Necesitamos levantar los muros de protección. En el segundo libro de Crónicas,
En el tiempo del rey Ezequías, cuando se cernía la amenaza del enemigo sobre Jerusalén, Ezequías hizo lo siguiente. Segundo de Crónicas 32:5 dice: luego Ezequías se esforzó en reparar todas las secciones caídas de la muralla. ¿En qué se esforzó Ezequías, el rey? En reparar todas las secciones caídas de la muralla. Es decir, que por tiempos, el paso del tiempo puede hacer que la muralla se vaya deteriorando y se necesita ¿qué? Repararla. Ezequías se esforzó, erigió torres y construyó una segunda muralla exterior a la primera. También reforzó los terraplenes en la ciudad de David y fabricó grandes cantidades de armas y escudos. Designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y les reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías les dio ánimo diciendo, mira lo que hizo, les dio ¿qué? Ánimo, ánimo. Tengamos en cuenta eso. Reparar la muralla, pero nosotros necesitamos para eso ánimo, palabra de fe. Verso 7, sean fuertes y valientes, no tengan miedo, ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército, porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey de Asiria podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Las palabras de Ezequías alentaron en gran manera a la gente. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Palabras de fe. ¿Sí? Esta es la manera como levantamos muro de protección contra la intimidación del enemigo en medio de los tiempos de prueba, en medio de los tiempos de dificultad. Necesitamos palabra de fe, necesitamos declarar la palabra, leerla, declararla, orar, como hizo Ezequías. Pero mira lo que dice en el verso 16. Los oficiales de Senaquerib siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías, amontonando insulto sobre insulto. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El rey también envió cartas en las que menospreciaban al Señor, Dios de Israel. Escribió: así como los dioses de todas las naciones, de las demás naciones, fueron incapaces de librar a su pueblo de mi poder, el Dios de Ezequías tampoco será capaz de librar a su pueblo. Los oficiales asirios que entregaron las cartas gritaron esto en hebreo. Note, ellos gritaron estas palabras porque fueron mensajeros del rey de Asiria y las dijeron en hebreo, siendo ellos arameos. Las dijeron en hebreo para que el pueblo escuchara todas las amenazas. Y aquí hay una gran enseñanza. Satanás nos hablará en nuestro propio idioma. ¿Sí? ¿Cómo le habló al Señor Jesús? Escrito está. En el Salmo 91 dice que te mandará a los ángeles. Le dijo, tírate de acá del pináculo del templo, porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. El enemigo nos hablará en un lenguaje también cristiano para convencernos de que Dios no está con nosotros. Y así le habló aquí al pueblo en hebreo, a las personas que se habían juntado en la muralla de la ciudad con el fin de atemorizarlas para que luego les fuera más fácil conquistar la ciudad. ¿Qué hace el enemigo con las palabras de temor, de ansiedad, de estrés? Atemorizar para que les sea fácil conquistarnos y conquistar nuestra familia y nuestros hogares. El verso 20 dice: entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron en oración al Dios del cielo. Entonces el Señor envió a un ángel que destruyó al ejército asirio junto con todos sus comandantes y oficiales. Senaquerib se volvió obligado a regresar a su propia tierra avergonzado, y cuando entró al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí mismo a espada. Así es como el Señor libró a Ezequías y al pueblo de Jerusalén del rey de Senaquerib de Asiria y de todos los demás que le amenazaban. Entonces hubo paz por todo el país. A partir de entonces el rey Ezequías fue respetado entre las naciones vecinas y llegaron a Jerusalén muchos obsequios
para el Señor, junto con valiosos regalos para el rey Ezequías. Esto es lo que pasará en nuestras vidas cuando nosotros levantamos, reparamos las murallas, decidimos confiar en el Señor, declaramos la palabra de Dios, y como hizo el rey Ezequías y el profeta Isaías, oraron a Dios, y ese rey de Asiria quedó en vergüenza. Amén. Lo que hizo Ezequías fue orar, confiar en Dios, creer su palabra, declararla al pueblo. Y en los días de Nehemías el templo ya había sido reconstruido, pero no embellecido. ¿Saben por qué? Porque las murallas estaban caídas. Si el templo era embellecido, el enemigo vendría a robárselo de oro y las cosas bonitas y valiosas que hubiese en el templo. ¿Sí? En este desolador panorama de las murallas caídas y de las puertas quemadas, el tiempo de Nehemías, entra él en escena. Nehemías es un hombre rico, de gran posición, estaba muy acomodado. ¿Sabe dónde estaba Nehemías? En Susa, la capital del reino del gran imperio persa, en la zona más rica del mundo en ese tiempo. Allí estaba Nehemías. Nehemías era el catador del vino del rey, el copero. Nehemías era el encargado de preparar, de vigilar que le fueran dadas las mejores comidas y los mejores vinos al rey y a su corte. Nehemías tenía una alta posición, ¿sí? Nehemías estaba muy cómodo, él no tenía por qué afligirse por Jerusalén, que estaba a cientos de kilómetros de Susa. Tal vez era un problema que a él no le debía interesar, pero Nehemías sintió la carga de Dios por su pueblo. Él no se puso a pensar que de pronto ponía en riesgo su posición. Él lo dio el todo por el todo. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías se afligió mucho y en medio de esa aflicción, al presentarse triste delante del rey, era un riesgo muy alto. Ustedes saben que en ese tiempo la gente que se presentaba delante del rey tenían que tener la sonrisa y la mejor actitud con el rey, de tal manera que el rey se sintiera bien. Si a usted y a mí de pronto nos puede molestar que alguien esté haciendo mala cara, si a alguien les ha molestado en algún momento eso, yo creo que a todos, ¿cierto? ¿Cuánto más al gran rey del imperio, de esos imperios? Entonces resulta que se tenía la creencia que el rey era todo suficiente, era la persona más maravillosa. Aún se tenía la creencia que el rey era de descendencia divina. Entonces nadie podía hacer mala cara ni estar triste delante del rey. Pero Nehemías no pudo ocultar su tristeza. De tal manera que en ese momento, cuando Nehemías estaba sirviendo el vino al rey, el rey nota que hay tristeza. Y dice que cuando el rey le pregunta por qué estás triste, inmediatamente Nehemías tiene temor. ¿Sí? Porque dice, aquí o es la gracia de Dios conmigo o me quitan la cabeza. ¿Sí? ¿Y qué hace Nehemías? Nehemías ora, hace una oración relámpago ahí y le dice al rey lo que está en su corazón. Y Nehemías halla gracia delante del rey, y el rey se une al proyecto de Nehemías y le da recursos y le da ejército y le da dinero, y no solo eso, sino manda ofrendas para Dios en Jerusalén. Se une porque el Señor está con él, porque Dios respalda la fe. ¿Dónde están los Nehemías que se levantan en fe, que están dispuestos a dar el todo por el todo? Porque cuando estamos dispuestos, Dios nos dará lo mejor. Amén. El Señor nos dará lo mejor. Entonces Dios está buscando esos Nehemías y Ezequías hoy, que se levanten a construir las murallas de protección sobre sus hijos, sobre sus hogares, sobre su iglesia local, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación. Aquí estamos, amén, para levantarnos valientemente. Ezequiel capítulo 22, el verso 30, dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país,
Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Aquí está hablando en esos términos espirituales. Dios buscó a un líder espiritual en tiempo en que la nación estaba caída en pecado y en maldad. Dios buscó que solamente hubiese una persona que se levantara a orar, a clamar, a interceder y a hablar la palabra de Dios al pueblo. Y dice el profeta Ezequiel que Dios no halló a nadie. Nadie estaba para ponerse en la brecha de la muralla espiritual de justicia que estaba caída. Nadie. Por lo tanto, el juicio de Dios vino sobre la ciudad. La oración de los hijos de Dios, de la iglesia, es la que evita el juicio de Dios sobre una ciudad, por el pecado de una ciudad o de una nación. Es una iglesia, por eso Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén, la iglesia del Señor. Pero ¿cómo construir la muralla en ruinas? ¿Cómo construimos la muralla? Nehemías capítulo 2, el verso 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, dice la Reina Valera, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Entonces, ¿por dónde empezó Nehemías? Dice que salió de noche por la puerta del valle y fue hacia la fuente ¿de qué? Del dragón. ¿Y a las puertas de qué? Del muladar. Hay todo un significado espiritual acá. En la Nueva Traducción Viviente dice: salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo del Chacal. Mire aquí lo particular o la enseñanza. Quiero hacer énfasis en eso. La Reina Valera dice que la fuente del dragón, y el dragón también en la Biblia representa las fuerzas del mal. Y en la Nueva Traducción Viviente dice que el pozo del Chacal, ¿sí? Y el chacal también representa demonios. Y hacia la puerta del estiércol, en la Reina Valera dice la puerta del muladar. Era la puerta del estiércol en Jerusalén, donde sacaban la basura y los desechos allí, y el estiércol para ser botado, ¿sí? Y Nehemías empezó por ahí comenzó. ¿Qué representa eso? Eso representa que necesitamos pasar por el valle del proceso de Dios, que es de noche, que a veces es oscuro. Pero si nosotros no somos confrontados con eso, para cambiar cambiar nuestro futuro, resolviendo los problemas de nuestro pasado y de nuestro presente, entonces no vamos nosotros a experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, los dos animales, el dragón y el chacal, representan las fuerzas del mal, espíritus malos que hacen daño. Y es que cuando hay pecado sin resolver en la vida de una persona, la fuente del dragón es como agua sucia que se vierte en su vida, que contamina su vida. El pecado es agua sucia. El pozo del chacal es agua sucia que está haciendo daño a su familia. Yo les he dicho que el agua para un pez es como la familia para una persona. Si el agua del pez, hace un tiempo tuvimos nosotros unos peces, un acuario, y estábamos muy contentos, recién casados, y entonces queríamos tener los pececitos, y al poquito tiempo se nos murieron. El agua, eso se tiene que tener un cuidado especial, pues el agua se contaminó y los peces se murieron. Entonces, cuando hay agua contaminada en nuestras vidas, cuando nuestra familia, nuestro hogar no funciona bajo los principios del Señor, entonces es como que esa familia es agua sucia y los niños no pueden crecer en la bendición. Necesitamos solucionar eso. Amén. Dice que el chacal hace madrigueras en las ruinas, caza en manadas y se alimenta de carroña. Y si hay ocasión arrebata niños y se los devora. Eso es como en manadas, como los lobos.
el chacal, y habita en lugares arruinados y se alimenta de carroña, es decir, de cuerpos de carne podrida, cuerpos muertos. ¿Y sabes qué? El chacal representa a los espíritus demoníacos. Y cuando hay un cuerpo que no tiene vida, no tiene al Espíritu Santo, es un cuerpo propicio para que los chacales vengan ahí. ¿Sí? La fuente del dragón o el pozo del chacal representan eso. En el Antiguo Testamento se probaba la inocencia o culpabilidad de una esposa cuyo marido pensaba que le había sido infiel de la siguiente manera. Números capítulo 5, el verso 19. Enseguida el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si ningún otro hombre ha tenido relaciones sexuales contigo y no te has descarriado ni te has contaminado mientras has estado bajo la autoridad de tu esposo, que seas inmune a los efectos de esta agua amarga que trae maldición. Eso hacían, ¿sí? Y si la mujer no había hecho nada malo, no había sido infiel, entonces dice que el agua no le hacía daño, pero que si la mujer había sido infiel, traía maldición. Pero esto representa para hombre y mujer, para todo hombre y toda mujer. Y a esto representa cuando uno es infiel al Señor. Amén. Las aguas son aguas que traen maldición, ¿sí? Por eso digo, no estoy para juzgar, y eso no es lo que el Señor quiere, sino lo que el Señor quiere es que miremos, hagamos un diagnóstico cuando hay cosas que no se han resuelto, cuando hay pecados que no se han limpiado por la sangre de Jesús, cuando hay cosas ahí que la persona como que entra en una pasividad espiritual y condescendiente con cosas que debe quitar, que debemos quitar de nuestra vida. Sí, me refiero a eso, porque las buenas noticias del Señor es que hay remedio. Sería terrible donde no hubiese remedio. Tenemos remedio, amén. Tenemos la sangre de Jesús, tenemos la gracia del Señor. Para reparar los muros se necesita quitar el derecho legal que el enemigo tiene sobre nosotros. Hay un derecho legal que el enemigo puede tener para hacer mal, para que las murallas estén derribadas. La puerta del muradar o del estiércol representa que hay que tratar con el asunto del pecado. ¿Sí? La puerta del estiércol. Entonces habla de la difamación, la rencilla, la contienda. Cuando uno permite esas cosas, la indiferencia y la pereza espiritual, la inmoralidad sexual, el dinero ocupando el lugar que le pertenece a Dios, la injusticia y el daño que hacemos a otras personas, a nuestro propio cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hijos, cuando somos injustos en la relación. Esas cosas hay que resolverlas delante del Señor, ¿sí? Cuando se pasa por el proceso de Dios para santificación y nos levantamos como lo hizo el rey Ezequías, orando y confiando en el Señor, y también como hizo Nehemías en fe, entonces nosotros viviremos lo que dice Isaías en Isaías capítulo 35, el verso 6. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto. Esta es agua pura del Espíritu Santo, regando el sequedal de nuestra vida. Amén. Y corrientes regarán la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna, que fue una palabra rema que el Señor nos dio. ¿Sí? Cuando antes de comprar esta propiedad nos íbamos a ir de aquí, no queríamos estar acá, pero el Señor nos dio una promesa que este lugar lo cambiaría y lo haría florecer. Y por eso compramos y el Señor nos dio este lugar. Dios nos dio esa palabra. El suelo reseco se convertirá en laguna y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas del pantano, las cañas y los juncos, donde antes vivían los chacales del desierto. Vea el símbolo espiritual acá. Donde antes habían demonios, donde antes el enemigo operaba en la familia, operaba en nuestras familias, en nuestras vidas, ahora en la restauración
en la santificación y en la gracia de Dios hay bendición y hay restitución. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Isaías capítulo 58, el verso 12 dice: algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Los que reciban esta palabra, denle un aplauso fuerte al Señor esta mañana.